Contando historia. Hoy vamos a hacer un poquito de reminiscencia y hablaremos de esas primeras lecturas que todos los que entramos en algunos años hemos tenido, hemos disfrutado, hemos gozado y que hoy son ya recuerdos parece tan lejanos y sin embargo quizás pertenezcan a no más de un lustro, pero lustro en el cual la historieta argentina ha tenido sus años dorados y ha formado varias generaciones de ávidos lectores que desde ni bien abiertos los ojos comenzábamos a disfrutar primero de las imágenes, de esos diálogos breves, concisos, esos mensajes que dentro del globo dibujado desde la boca de un personaje nos tiraban las historietas. Historietas en forma paisada, horizontal, de revistas de bolsillo que poblaban nuestras piezas y que ocupaban nuestras horas de ocio. Y que, vaya paradoja, hoy están sustituidas, echadas al olvido, al horcón de los recuerdos, y han sido desplazadas por los modernos sistemas, la tablet, el celular, la netbook, la notebook y en más todas las páginas de internet que son el pan diario de cada día de nuestros niños, jóvenes y también ya de los adultos. Pero es tan rápido como corre el tiempo que esas historietas hoy ya son historia. Pero cuánta riqueza aporta releer esas páginas ya memorables que han marcado nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud. Parece que fuera ayer que estábamos tirados en un muro, tirados en un césped de la plaza, con un D'Artagnan, con un Nippur Magnum, con un intervalo, viajando fantasiosamente a través de los lugares más recónditos del mundo, de nuestro país, a través de los lugares más escondidos de la historia, a través de épocas remotísimas, desde los albores de la humanidad hasta la ficción de entrar en esas cápsulas espaciales e ir por el éter viajando en un cohete espacial. Todo eso vivíamos dentro de nuestras mentes, viajando imaginariamente en un simple soporte de papel que inició siendo blanco y negro y después gradualmente, parece hace tanto y no más, no alcanzan a 100 años, comenzaron a aparecer con un color, luego dos colores, hasta llegar a la fotografía en la década del 50, en la década del 60, hasta prácticamente desaparecer en la década del 90 y pasar a ser un artículo de colección ya en el siglo XXI. Pero repasemos un poquito el inicio de esa gráfica en nuestro país, porque la historieta argentina está considerada una de las más ricas, las más variadas y las más avanzadas del mundo.
ha llegado la historieta argentina a exportar hasta en 7 u 8 idiomas colecciones de su producción y ha llegado a llevar a sus cultores, guionistas y dibujantes hasta la lejana Europa, el lejano Estados Unidos, a llevar su producción y a trasladarse allí para desde allí seguir dibujando y escribiendo sus noveles e historietas para el viejo y el nuevo mundo. Vamos a hacer un corte arbitrario, como todo corte histórico, allá por el año 1863. En nuestro país se vivía la plena etapa de la organización nacional. Habíamos salido del gobierno de don Justo José de Urquiza, estábamos adentrándonos, pasando el gobierno de Derqui y entrando la presidencia de don Bartolomé Mitre, sucediéndolo don Domingo Faustino Sarmiento. Y esos personajes tan graves, tan circunspectos y tan metidos en la política feroz, violenta muchas veces de esos tiempos, sin embargo, vieron el nacimiento de revistas de humor político, satíricas, que viendo en retrospectiva nos parece hasta que había más libertad de imprenta que ahora, porque allá por 1863 aparece la revista El Mosquito, aparece la revista Don Quijote, donde personajes tan graves, circunspectos, violentos, austeros, metidos de lleno en la política de sangre y lanza de la época, como lo eran don Mitre, Sarmiento, Urquiza, eran satirizados en dibujos que exaltaban, como todo dibujo humorístico, los achaques, las vehemencias, los puntos salientes de cada uno de sus personajes. Solamente Sarmiento daba para, en cada una de las tiras de esta revista, hacer 1001 dibujos aludiendo a su descomunal cuerpo, vestido con un traje de general que tuvo que pedir prestado porque él no tenía y tenía veleidades de ser general, cargo el que le fue negado 1 y 100 veces por los gobiernos que lo precedieron. Tanto Urquiza como Mitre siempre negaron reconocerle el grado de general a Sarmiento. Sin embargo, él se vestía con traje de general y, como le había pedido a Roca, que era mucho más chico que él, que era sumamente corpulento, el traje de general le quedaba totalmente enjuto y le dejaba una figura tragicómica que, por supuesto, el dibujante del Mosquito, el dibujante de Don Quijote y posteriormente de la revista que más se destacó por sus tiras políticas y sus primeras historietas, que fue Caras y Caretas, reeditada actualmente bajo la dirección del insigne historiador Felipe Piña. En esta revista aparecía Sarmiento justamente con sus piernitas delgadas, su cuerpo enorme y su enjuto traje de general que lo apretaba por todos lados, y sus famosas plumas, porque había traído un kepi de Europa con plumas, que era el hazmerreír de don Justo José de Urquiza, que cada vez que le llovía le decía: escóndase don Sarmiento, se le van a mojar las plumas. Esas revistas, El Mosquito, Caras y Caretas, dirigida por Fray Mocho, que tenían artículos costumbristas, fueron los primeros en introducían ya las primeras publicidades en la Argentina, dejaron reflejada como ninguna otra escritura quizá la época de los 80, de los 60, de los 70, de ese Buenos Aires y de ese país que iba dejando de ser la sociedad colonial netamente criolla para ser una mezcla
de la inmigración que provenía de Europa y que poblaba primero la Pampa y después, como por efecto explosivo, poblando la Mesopotamia argentina, el Río Negro, la Pampa. Todo ese explosivo vaivén demográfico fue reflejado en sus épocas de bonanza y en sus épocas de crisis, el levantamiento de la bolsa, la caída del trigo, las primeras exportaciones, la producción del frío, el aclimatamiento de las razas que se iban mejorando para mejorar la producción, fueron reflejadas, así como también hubo una prensa anarquista, porque uno de los primeros movimientos sociales, políticos de la Europa de fines del siglo XIX que se exportaron hacia nuestro país fue el anarquismo. Y el anarquismo que comienza a radicarse en La Boca, en Buenos Aires, se expande por todo ese Buenos Aires que iba transformándose en una sociedad cosmopolita. Tuvieron sus propias revistas, tuvieron su propio himno, tenían sus propios diarios y allí reflejaban la dura vida del obrero portuario, de las obreras de las hilanderías, de los obreros de la construcción. Realmente hay para brevar en esas bibliotecas anarquistas una riqueza y una sabiduría en cuanto y cómo fue creándose la sociedad cosmopolita argentina. Pero veamos un poquito ya entrando el siglo XX. El siglo XX se da en lo internacional con la Primera Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial que sucedió en Europa con un efecto expansivo en el mundo entre los años 1914 y 1918. Esta gran guerra coincidió con la llamada etapa radical, el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, que declaró a la Argentina país neutral. En su condición de neutral, por ende, no participó en la contienda a favor de ninguna de las partes beligerantes y es conocida a su vez la postura férrea, firme de don Hipólito Yrigoyen ante la recién formada Sociedad de las Naciones cuando termina la Primera Guerra Mundial, buscando que no hubiera derechos privilegiados a favor de los vencedores y que las potencias vencidas y los países neutrales también pasaran a formar parte de la Sociedad de las Naciones para poder lograr una paz equitativa y perdurable en el mundo. Es sabido que por no seguirse esta enseñanza de don Hipólito o esta política por él dirigida, la Sociedad de las Naciones permitió ese Versalles que después devino prontamente en lo que fue la gran Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945. Pero bueno, durante ese primer periodo de gobierno de 1916 a 1922 florecieron las primeras grandes gráficas argentinas. Comienza a publicarse en forma mayoritaria por miles de ejemplares revistas que pasaron a la historia. De esta época aparece el Tony, sigue publicándose Caras y Caretas, aparece Afanancio, el dibujante argentino Columba empieza a descollar con sus revistas, prontamente le da lugar a su editorial, la editorial Columba, que durante 6 décadas continuas proveyó a las librerías y revisterías del país de ese gran manantial de historietas que fueron publicadas en su inmensa producción. Lo lindo y lo atrayente de este género de historietas es que abarca un innumerable sinfín de personajes que reflejan toda la gama social de nuestro país que estaba en formación. Allí lo tenemos a don Fulgencio, allí lo tenemos a Afanancio, allí lo tenemos a don Gil, a las
buchonas, a las charlatanas, a las chismosas de barrio, a gordos y gordas, flacos y flacas, todos reflejados en esas caricaturas, en esos dibujos que se editaban, como recordábamos, en tiras de simple papel de diario, en pequeños rectángulos o cuadrángulos, donde a cada personaje se le colocaba un globo donde iba el párrafo, la frase, la letra, la adjeción, la declamación que ilustraba y que daba vida a esa historieta. Y hacia 1919 aparece la revista infantil primera, que fue uno de los atractivos de todos los niños del país durante 7 largas décadas. Fundada por Constancio Vigil, aparece Villiquen, que aún no sabemos de qué se trataba el Villiquen. Y el Villiquen fue la primera revista infantil dedicada a tratar en forma enciclopédica a los diversos temas escolares que debían ser abordados por los niños en la escuela. Constancio Vigil publicó en el Villiquen también, o inició la tira de esa historieta que después fue llevada al cine, que cuántas matinés habremos entrado con la moneda del caballito de 1 peso, el famoso Tarzán, el rey de la selva, el rey de los monos. Aparecía allí reflejada en el Villiquen juntamente con la historia de San Martín, la historia del maestro, cada uno de los días patrios iban reflejándose hasta llegar en la década del 60 al 70 en su célebre personaje, el mono relojero. ¿Quién nos recordará las andanzas y desventuras del mono relojero? Pero concomitantemente, en esta época de nacimiento, digamos, de esa producción fantástica que fue la historieta argentina, aparece dentro de otra revista como un personaje secundario, absolutamente de segunda importancia, un personaje que llegó a caracterizarse como el rey de los personajes argentinos en el mundo de la historieta. Nos estamos refiriendo al célebre indio Patoruzú. Patoruzú nace hacia 1928 y prontamente se transforma en el rey de las historietas argentinas hasta poder lograr una tirada propia. Miembro de la familia o de la dinastía de los Patoruzek, perteneciente a la tribu o a la raza tehuelche, Patoruzú se caracteriza por ser, primero, un pequeño indio dócil que llega a la gran ciudad y es prohijado o ahijado por un bon vivant. Ese bon vivant llamado Isidoro Cañones. Isidoro Cañones, quien realmente fue el más atractivo de todos los personajes en la década del 60, de la década del 70, por su feliz vivir en la noche porteña. Austera y malamente tenido en rayas por su tío, el célebre coronel Cañones, caracterizó toda una época de la historieta argentina. Patoruzú, que tenía a la chacha que cocinaba empanadas que de niño ya se nos mojaban los labios de solo pensar en esa fuente humeante que llegaba ante el oído y los ojos ávidos de Upa. Pampero, ese caballo que lo llevaba a Patoruzú a recorrer la pampa y hacer cuantas andanzas en pro del bien y luchando contra el mal. Porque todas estas historietas tenían siempre ese sesgo de dejar una enseñanza moralizante para los niños que estábamos leyendo. Y Patoruzú tuvo ese raro
misterio de que llegó a tal grado su fama, eran tantos los cientos de miles de ejemplares semanales que llegaban sus tiras de producción gráfica, que tuvo que dar nacimiento a Patorucito, que abarcaba un sesgo o una rama más infantil para sus ávidos lectores. Patorucito, acompañado de Pamperito, acompañado de Isidorito, hicieron las andanzas con el comisario, que era un correntino de aquellos que siempre iba encerrándole a los males con sus gritos y su jeep recorriendo la pampa argentina. Realmente, ¿quién hasta ahora que pasa por una revistería no mira con ojos melancólicos y nostalgiosos una historieta de Patorucito, de Patoruzú, de Isidoro Cañones con sus novias fabulosas, que dieron lugar a otra historieta? Porque Dante Quinterno, el autor de Patoruzú, refiere en las historias de esa época, no quiso que sus damas fueran dibujadas con contornos voluptuosos, sino que tenían que tener faldas largas, polleras largas, siempre medias altas, para evitar la voluptuosidad de las mismas por el público infantil al que iban dirigidas. Entonces, uno de sus dibujantes, el que hacía ese tipo de trazos, se abrió y formó otra gran historieta que dio lustre a nuestra historieta y que durante decenas se publicó en nuestro país. Todas estas gráficas eran, aparte de la Argentina, editadas en el Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, y llegaron hasta Centroamérica en tiradas semanales de cientos de miles de revistas. Y aparece en 1928 ya para un público mayor, primero de hombres, después también de damas, una revista que inicia quizá una de las formas más fantásticas que tuvo la historieta argentina. Esa revista, denominada El Tony, apareció primero en blanco y negro, después agregó un color y fue incorporando sagas, distintas historias tomadas de la historia universal, tomadas de la mitología, tomadas de la leyenda, que fueron incorporándose gradualmente y cambiando el gusto de los lectores. Primero comenzaron con historietas autoconclusivas que comenzaban y finalizaban en el mismo número, hasta incorporar el célebre Continuará. Y en el Continuará los ávidos lectores quedábamos ensimismados y ávidos del próximo número, corriendo a la librería cada fin de semana viendo la nueva edición del Tony, D'Artagnan, Fantasía, Intervalo o Intervalo, ni por Magnum, porque cada uno de nosotros desde su niñez íbamos nombrando esta revista con la pronunciación de niños que teníamos. Y allí personajes como el Cabo Sabino nos hicieron recorrer la vasta obra de la llamada campaña o conquista del desierto, el sargento Toro, que peleaba siempre en los lindes de la frontera de los fortines con los indios, desde el Fortín. Allí el Cabo Sabino también nos llevó hasta la guerra de la Triple Alianza y nos enseñó cuál fue la suerte de las diversas tropas, de las diversas fuerzas argentinas en su lucha contra el Paraguay de don Solano López. Allí nos enseñó que el apodo de los entrerrianos era Panza Verde, porque con su uniforme blanco, al arrastrarse por los pastizales en el cuerpo a tierra, se les quedaba la panza verde. De allí el apodo que les quedó a los entrerrianos hasta allí. Allí el Cabo Sabino y el sargento Toro nos enseñó
cómo se planchaba la ropa con las botellas calentadas al sol, cómo se calentaba la hierba secándola al sol cuando una sola cebadura tenía que durar semanas largas. Y en ese Tony también se reflejaron historietas de detectives, de aquel Rip Kirby que con su pipa iba como un Sherlock Holmes desdibujando el mapa del crimen. Allí aparecieron también esos personajes de leyenda, misterio y aventuras sin igual, escritas por el gran Emilio Salgari. El tigre de la Malasia vio reflejar en cada una de las historietas sus aventuras bucaneras y de piratas peleando en esos mares, en esas selvas fabulosas de la India, de la China, contra cuantos malhechores se le cruzaban por el camino. Y así nosotros, niños, adolescentes, jóvenes, íbamos dibujando dentro de nuestra mente un mundo fantasioso que iba llenándose de personajes que habían habitado todo lo largo y ancho de la historia. Así aparece luego ese personaje que dio oro a la historieta argentina y quizás haya sido el más célebre de todos ellos y al cual lo vamos a recorrer en nuestro próximo Contando Historias.